Muchas gracias. Buenas tardes, señorías. Comparezco a solicitud de 3 diputados del Grupo Parlamentario Podemos Asturias de comparecencia ante la Comisión para informar sobre la conservación de carreteras y, más concretamente, sobre el abandono del mantenimiento y la inmovilización injustificada de vehículos propios y la consecuente privatización de servicios. Entonces, antes que nada, a mí me gustaría describir someramente, para situarnos en el contexto, un poco cómo funciona y cómo está organizada la conservación en el Principado. La red de carreteras del Principado consta de 471 elementos, 471 carreteras, con una longitud aproximada de 4.208 kilómetros. Y una característica que destaca de la misma es la heterogeneidad de ella, dado que procede esta red autonómica, por una parte, de las transferencias que nos fueron efectuadas en su momento cuando la autonomía por la Administración General del Estado, en un 50%, y el otro 50% por la red correspondiente a la extinta Diputación Provincial. Como digo, esto conlleva una heterogeneidad importante de la red, habiendo tramos de vías de alta capacidad con una intensidad de tráfico que ronda los 40.000 vehículos, con otras carreteras, vamos a decir, de esa red más capilar, más de acceso a los núcleos, que apenas llegan a los 100 vehículos día, pero que obviamente todas ellas en su conjunto conforman la accesibilidad a los distintos núcleos del territorio asturiano, salvando obviamente las redes municipales. Por otra parte, tampoco tenemos que olvidar las características del territorio. Como todos sabemos, el territorio asturiano se caracteriza por una orografía abrupta. Más del 66% del territorio tiene una pendiente superior al 30% y también por unas características geológicas geotécnicas complicadas, con mucha diversidad en los materiales constitutivos que obviamente conllevan unas condiciones de estabilidad diferentes. Por tanto, en ambos contextos, heterogeneidad de la red, complicada orografía y complicada geotecnia, tenemos que concluir que la conservación de las carreteras es difícil. ¿Cómo afrontamos, cómo está organizada la conservación de las carreteras en el Principado? Bueno, pues está organizada con un sistema fundamentalmente basado en medios propios y que en algunas ocasiones, sea por insuficiencia de esos medios, sea porque se trata de actuaciones singulares de especial dificultad, pues recurrimos a medios externos. Hablando de los medios propios, en el Principado, la plantilla, dentro de las 378 personas que forman la plantilla destinada a carreteras del Principado, son 308 las que están directamente vinculadas con la conservación de carreteras. Vemos que es una parte importante de lo que es la dotación de personal de la Consejería. Y en cuanto a los medios, a la maquinaria, dispone el Principado de 202 vehículos o máquinas, entre maquinaria pesada, desbrozadoras, camiones de apoyo, camiones de brigadas, furgonetas de vigilante explotación, etc. Y de esas, 165 son elementos destinados a las labores directamente de conservación. Estos medios son, como digo, los que adscribimos a conservación. Nos han permitido a lo largo de este primer trimestre del año 2018 hacer frente a 1.052 incidencias. De los 89 días del primer trimestre, tan solo 2. El 12 y el 19 de enero no sufrió la red de carreteras del Principado alguna incidencia. Y esto se solapa también con episodios importantes que en este invierno, hay que decirlo, fueron especialmente intensos en materia de vialidad invernal, concentrados fundamentalmente entre el 5 y el 9 de febrero
y entre el 25 y el 26 de marzo. Y todos sabemos que el solape de esos fenómenos, tanto de que normalmente vienen unidos, tanto de las incidencias por argallos, por hundimientos o defectos de plataforma, junto con lo que es atender las necesidades de vialidad invernal, evidentemente hay que hacerlo en unas condiciones extremas. Y en algunos puntos, porque obviamente los equipos del Principado están adscritos, formamos parte del plan de nevadas del Principado que se va renovando todos los años y que está en vigor el plan de nevadas 2017-2018. O sea que en condiciones de necesidad, como surgió este año en algunos casos, especialmente en el episodio de principios de febrero, tuvimos que auxiliar con los medios del Principado para abrir vías que no eran titularidad del Principado, pero que requerían una actuación urgente e inmediata, como era dar acceso a instalaciones eléctricas, porque había problemas de corte de suministro, como era dar acceso a líneas telefónicas, había problemas de conexiones, o incluso, en algunos casos, también atender vías municipales, porque obviamente para eso están los medios públicos, para escribirlo allí donde la necesidad es prioritaria. Y lo que tengo que decir es que, al menos el sentir popular, y yo como gestor, yo creo que lo puedo decir, la respuesta de todos estos equipos, tanto los personales como los materiales, fue satisfactoria, porque, insisto, fue unos episodios de bastante intensidad a los que no estábamos acostumbrados, porque los dos inviernos anteriores habían sido mucho más benignos y, sin embargo, este año fue complicado. Por tanto, en este contexto es donde yo creo que tenemos que pensar en lo que es la conservación de carreteras y cómo está organizada. Muchas gracias. Gracias. Pues pasamos al turno de preguntas, rogando a los portavoces que intenten ajustar el máximo posible a los tiempos establecidos de acuerdo a lo extenso de la comisión de hoy. De todos modos, antes de que, cuando queden 2 o 3 minutos, avisaré a los comparecientes para que organicen su tiempo. Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias, presidente. Habrá quien pueda preguntarse por qué Podemos Asturias queremos traer aquí a una persona de supuesta segunda línea política que normalmente non aparece, non é tan evidente a los medios de comunicación ou a la opinión pública, pero creemos que esa manifestación de una gran parte de la plantilla del Servicio de Conservación de Carreteras demuestra que ya era muy necesaria, también los incidentes que estamos viviendo recientemente. Está claro que la plantilla lo sabe bien, pero por si alguien en Asturias no lo tuviera claro, y es importante señalar que la persona a la que traemos a comparecer, don José María Pertierra, y es responsable político, y es director general y una persona de confianza del Gobierno, y como tal, pues debe responder a este Parlamento, ¿no? Lo primero que queríamos preguntar y era si sabía por qué estaba aquí, en el sentido de si sabía la que estaba amañando dentro del seu servicio. Parece que non é consciente, puesto que acaba de plantear que está satisfecho col funcionamiento, con la súa xestión al frente del Servicio de Conservación de Carreteras. Por lo tanto, voy a pasar a la siguiente pregunta, que es una pregunta muy simple, pero que a la vez simboliza moito de lo que estamos viendo nas carreteras asturianas estos días. ¿Cómo é posible que tea paralizada una parte tan importante de la flota de vehículos de conservación de carreteras por averías menores, por falta de adquisición de suministros sencillos, baratos, por averías que se podrían reparar en los talleres propios del Servicio de Conservación de Carreteras? ¿Cómo es esto posible? Bueno, lo primero que quería decir es que yo estoy satisfecho sobre todo del funcionamiento del personal de las brigadas, ¿vale? Eso es lo primero. Yo creo que también hay que reconocer que los servicios centrales ayudan a esa organización de medios, pero sí que quiero trasladar, y me lo reconocen alcaldes y distintos ciudadanos que en un momento determinado llaman por teléfono interesándose por un tema, que hay que reconocer que la disposición que tiene la gente a trabajar
en esos episodios de emergencias, yo quiero resaltarlo aquí, es muy positiva, es de una entrega y una profesionalidad que es, yo creo que me gustaría que quedara reflejada. No tanto en cuanto, y quiero decirlo, en cuanto a la gestión personal mía. Bueno, en cuanto a la paralización de vehículos, estábamos hablando antes de 202 vehículos, de los cuales hay 165 adscritos a labores de conservación. En el momento actual, en el parque pendientes de reparación, hay tres camiones de brigada de los 28 que tenemos. Y uno esperamos que se dé alta hoy. De los camiones de apoyo, de los 16 camiones de apoyo, hay 6 camiones ahora mismo pendientes en el parque. De esos solo se va a reparar uno, porque los otros 5 nosotros normalmente dejamos en reserva algunos camiones que van sustituyendo para aprovechar las piezas previamente a darlos de baja. Y, por tanto, esos camiones no tenemos previsto, dada su antigüedad y dado su estado de deterioro, lo hemos valorado y no pensamos volver a darlos de alta. Y en cuanto a la maquinaria, nosotros ahora mismo tenemos en el pendiente de reparación una pala cargadora. Dentro de las 14 vehículos, 14 máquinas, tenemos solo pendiente de reparación una pala cargadora en el parque, y de las 7 turbofresas tenemos 2 también que están en reparación. Una ya está en el taller y otra tal. Con lo cual, bueno, obviamente decir que es una paralización significativa, tengo que matizarlo. Ese es el índice. Estamos hablando de los 28 camiones de brigada, exclusivamente 3, que 2 vamos a reparar. Bueno, si me deja un momentín. Vamos a ver. En ese sentido, sí que me gustaría decirles, y tampoco quiero que suene a una disculpa, esperamos que no se vuelva a producir, quiero decir la dificultad que supuso desde el punto de vista de la gestión la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público el 9 de marzo de este año. En el episodio que fue más intenso que tuvimos a principios de febrero, en ningún caso hubo ninguna incidencia, pero en este último episodio sí que nos encontramos, y por eso hay esas 3 quitanieves pendientes de reparación, sí nos encontramos con esa problemática, porque el tratamiento que da a los contratos menores esa nueva legislación fue objeto de muchas consultas a la Junta Consultiva, desde el punto de vista de que se pronunciara por qué interpretación daban al ámbito de la Ley de Contratos de los contratos menores, si era ceñido al tipo de contrato, si era ceñido a la duración, si era ceñido al proveedor. De hecho, nosotros el día 8 de marzo hemos tenido unas instrucciones por parte de la Secretaría General Técnica de la Consejería que luego fueron ligeramente matizadas en base a análisis y a informe de la Comisión de Secretarios Técnicos desde el punto de vista de interpretar esos ámbitos. Eso nos llevaba a un ámbito temporal, ya lo sé que es ajeno a lo que es la propia gestión de los equipos, pero eso nos lleva porque los equipos, la Ley de Contratos conceptúa como contrato menor tanto una obra de 50.000 euros de pavimentar un tramo de carretera como adquirir pues una bomba de agua de un vehículo o una serie de tornillos para esa. Y como el carácter temporal es de un año, ese pronunciamiento, si ese carácter temporal de un año era a partir de entrada en vigor de la ley o se tenía que entender con carácter previo, fue lo que nos provocó la necesidad de un cierto ajuste y en algún momento dudas. De hecho, hay algunas reparaciones en el parque que no podemos acometerla con la empresa, con el proveedor. El suministro no se lo podemos pedir a ese proveedor
porque ya llegó al cupo de los contratos menores en el ejercicio 2017. Y, por tanto, ahora no se lo puedo encargar a él. ¿Me explico? Entonces, ahí se produjo un cierto desajuste. Bien, lo que está claro es que sí hubo un impacto significativo, porque dos de las máquinas que se empleaban en la zona del occidente, mesmamente, quedaron inhabilitadas, en la de Ibias y la de Grandas, provocando un desplazamiento de efectivos, y al final lo que vimos durante este último episodio de nevadas fue impacto en la logística de la zona, cierres en puertos que normalmente de otra forma se podían mantener abiertos, también el feito de que una fresadora tea parada por la falta de tornillos, sin duda supón un grave impacto, ¿no?, y un déficit importante a la hora de mantener la logística y a las comunicaciones. Y a los alcaldes, precisamente, no están muy contentos ni con esta gestión ni con la propuesta que fae de recortar los servicios de conservación de carreteras bajo una supuesta reestructuración. Querríamos esto que estamos viendo no solo se debe a una situación circunstancial sobrevenida, como está aludiendo ahora a la Ley de Contratos del sector público, ¿no?, algo que viene prácticamente al final del ejercicio de la súa dirección general, ¿no?, en marzo, cuando tuvo todo el año para tener a punto la maquinaria, para cuando tenga que venir la nieve, ¿no?, que en estas épocas del año cuando viene. Con lo cual, no creemos que esto sea una cuestión incidental. Más bien, lo que estamos viendo es cómo se va precarizando la plantilla, cómo se va amortizando plantilla, se va prescindiendo de trabajadores fijos, y también se disminuye la plantilla en términos generales, en números. Muchas brigadas no cuentan con una cantidad crítica necesaria para ser realmente operativas, y mientras tanto vemos cómo a lo largo de los años cada vez va habiendo mayor volumen de contrataciones externas, ¿no? Cada vez va habiendo más volumen de obra que se encarga a empresas privadas, y es decir, está privatizándose de facto el servicio. Eso es lo que estamos viendo. Y además que se fae no solo para obras de emergencia, sino que estamos viendo que se fae también para el mantenimiento común, ¿no? Y que precisamente, pues bueno, para desbroces de carreteras o para mantenimientos de cunetas, que bien podría hacer una plantilla lo suficientemente dotada de personal, con una planificación adecuada, pues cada vez se va gastando más en empresas externas. De esa forma, no me extraña que se sienta usted amenazado, en cierta manera, por la nueva ley de contratos del sector público, ¿no?, con la cantidad de contratos menores que hay en la súa consellería. Quiero poner un ejemplo que es bastante ilustrativo, ¿no?, creemos de mala gestión, y que creemos que de casos como este puede venir que después no disponga de recursos para lo más básico, ¿no? ¿Cómo puede ser que se adjudique el mantenimiento de una carretera nuevecita, recién construida, como fue la AS29 en su día, ¿no?, la carretera del Pozo de las Mujeres Muertas, excluyendo la parte del desbroce, ¿no? Ahí lo único que podía haber era que creciera la maleza, porque la carretera estaba nueva, y se adjudicó a una empresa, además de maderas, a una empresa que ni siquiera sabía de mantenimiento de carreteras, que preguntaba a las brigadas de tineo qué era eso del mantenimiento de carreteras, Maderas Vicente, en este caso, ¿no? Estamos viendo otros despilfarros, estoy preguntando por despilfarros, varios que, bueno, en este caso unos que sí vimos este año, ¿no?, el otro era un ejemplo pasado, pero como oye que en varias carreteras estamos viendo cambios tan absurdos de señalizaciones, señales completamente nuevas, ¿no?, como estas en la AS16, si no me equivoco, de Pravia. Vemos
que se reponen sin estar deterioradas. También las 14 se están cambiando, o se dice que se están cambiando porque realmente están pasando pintura. Después no sé si las certificarán como que las cambiaron o como que las pintaron. Pero lo que estamos viendo ya hay bastantes despropósitos, ¿no? Y que después, al cabo del año, no tienen para lo que tienen que tener, ¿no? Que tener la maquinaria quitanieves a punto. Y yo querría preguntar, y esto es una pregunta cruda, pero creo que es una pregunta necesaria. ¿Cree que cuando solicitemos en las próximas semanas la referencia de contratos menores de la súa consellería vamos poder atopar algún patrón uniforme que pueda indicar tratos de favor? Bueno, vamos a ver cómo afronto esto con esta batería. Bueno, en primer lugar, matizar, que creo que ya lo dije, insistir, los contratos menores no solo es encargar una actuación de retirar un argallo a una empresa externa. Los contratos menores también es adquirir cualquier material, por pequeño que sea, de 2 euros para suministro al parque de maquinaria y que proceda a la reparación de un camión o de una máquina. Ese es uno de los problemas. Eso lo quería matizar. Y, obviamente, en modo alguno estamos pensando en la privatización. Precisamente yo creo que este modelo mixto, podemos decir, fundamentado, como decía al principio, en los medios propios, pero auxiliado en algunos casos por medios externos, creo que funciona. Creo que funciona. Es verdad que hay muchas administraciones que optan por otras medidas y otros modelos de gestión. Este es el que hay ahora mismo implantado en el Principado desde hace tiempo. En modo alguno está habiendo un desplazamiento hacia una privatización en cuanto a acometer esa gestión, en modo alguno, y por ahora es el que pensamos mantener. No sé en el futuro, pero por ahora ese es el que hay. En cuanto a la señalización de la S16, a que aludía, vamos a ver, existe una instrucción de señalización. Y esa instrucción de señalización, en función del tipo de vía, en función de las características, marca la medida de retroreflectancia que tiene que tener la señal. Marca las características para que, tanto en condiciones de visibilidad nocturna como diurna, puedan garantizar la percepción por el usuario, por el vehículo que circula y, por tanto, sirvan para su destino, que es la seguridad vial. Entonces, puede parecer que esa señal, porque yo lo vi en algunos medios y obviamente me interesé por ello, porque lo primero que pensé es un despilfarro, hasta que me justificaron que en absoluto es un despilfarro, que es una carretera, mencioné antes la S16, una carretera de las de más tráfico del Principado. Antes hablaba de la heterogeneidad. Esa carretera ronda los 10.000 vehículos de IMD. Es una carretera que, en función o distintas consideraciones de los manuales de capacidad, podría incluso plantearse el llegar a ser desdoblada y, por tanto, las condiciones de seguridad, de visibilidad, el régimen de velocidades en la carretera es elevado y, por tanto, es importante, con vistas a garantizar la seguridad vial, que la señalización se encuentre en unas condiciones óptimas. Obviamente, la falta de presupuesto obviamente no repercute. Bueno, aprovecho para decirlo y lo digo abiertamente, bueno, en este foro gestionamos mucho más fácil, con un presupuesto que con una prórroga. Eso lo digo abiertamente. Ahora tenían presupuesto. Gestionamos mucho más fácil con un presupuesto. Y evidentemente, eso, si le incorporamos la dificultad de la entrada en vigor de la ley, nos ha complicado tremendamente. Pues si la ley acaba de entrar ahora. Bueno, a ver. Sí, pero estamos hablando, usted me estaba hablando en un momento determinado del último episodio
25, 26. Pero no me puede mencionar... Pero los camiones no creo yo que se estropearan desde el 9 de marzo. Pero bueno, en cualquier caso, por continuar con las máquinas... Señores comparecientes, quedan más o menos 2 minutos. Una última pregunta. Sí. Las máquinas, y me pretendo contestar... A ver, las máquinas y los vehículos se deterioran con el uso. Y especialmente cuando estamos hablando de turbofresas, de máquinas que están trabajando en unas condiciones extremas desde el punto de vista meteorológico y, por tanto, obviamente se estropean cuando tienen que trabajar, no cuando están paradas en los distintos parques. Recordemos la antigüedad del parque de vehículos, ¿no? Y la falta de mantenimiento crónica, mientras que lo que se falle contratar por valor de cientos de miles de euros cada año. Pero bueno, la cuestión es que la plantilla pues, eso, cada vez ye menor, ¿no? Y con el plan que usted quiere plantear ahora, ¿no? Con esa supuesta reestructuración, lo que va a ocasionar es que durante el día, para los trabajos que sean de mantenimiento ordinarios, va a haber menos personal. Y si va a haber menos personal, eso va a implicar que para trabajos de mantenimiento ordinarios va a empezar a contratar más externamente. Y eso es privatizar el servicio. Que el servicio sea privado no quiere decir que el gerente, es decir, usted, venga del ámbito privado o del ámbito público. Eso no es privatizar un servicio. Privatizar un servicio es gastar un enorme volumen de recursos y cada vez más a través de empresas externas. Y a eso ya a lo que nos referimos. También nos tememos que con esta reestructuración, ¿no? A medida que disminuyen las intervenciones de reparación en el parque taller de Comandante Janariz, pues pueda estar enfocado a la amortización o venta de estos terrenos. No sabemos qué puede haber detrás, pero nos resulta bastante sospechoso que, como nos refiere la plantilla, varios de los jefes se estén refiriendo al parque de Comandante Janariz como el solar, por su valor inmobiliario. Esto es una realidad dentro de la su administración y la verdad que espanta y algo que espanta bastante. Otras cuestiones sobre las que creo que deberían responder y sobre la arbitrariedad con la que se trata a los trabajadores del servicio, ¿no? Hay arbitrariedad a la hora de asignar horas extras, cuestión que depende del jefe de maquinaria, Faustino González, y también hay arbitrariedad a la hora de administrar los permisos, ¿no? Los permisos que solicita los permisos que solicita el personal. Y es decir, que dentro de la propia plantilla se castiga o se beneficia, ¿no? En función de lo afín que pueda ser a la dirección. Pero a pesar de esto, ¿no? A pesar de esos mecanismos internos de control, creo que efectivamente se está yendo por completo de las manos, porque, como ve, la mayor parte de la plantilla está ahí fuera protestando porque ya indigno las condiciones en las que tienen que trabajar, por ser menos, por tener unos recursos más precarios, por estar en camiones sin cinturones de seguridad, camiones que es netamente ilegal conducir con ellos, camiones que prácticamente no pasan la ITV o no se entiende cómo la pueden pasar, que no tienen ni para repuestos de ruedas, que no están teniendo ni pasal. En todos, absolutamente todos los parques nos están transmitiendo incidencias y lo que es también evidente a toda la ciudadanía asturiana son los problemas que está habiendo, las interrupciones logísticas que está habiendo a raíz de los últimos temporales, cuando se tendría que poder abordar sin ningún tipo de problema. Estamos viendo que lo público, lo nuestro, lo que debería atender estas emergencias, no funciona, porque ustedes lo están privatizando para convertirlo en una máquina de clientelismo, en una máquina de otorgar favores a las empresas afines que orbitan en torno a la Dirección General de Infraestructuras y al mantenimiento de carreteras. Bueno, casi empezando por lo último, pero muy brevemente,
en ese aspecto tengo la suerte de estar encargado de conservación desde el año 87. Por tanto, viví toda la evolución de la conservación desde que había peones en trozo hasta los medios actuales. Compré la mayor parte, gestioné el que se comprara por el Principado la mayor parte de los camiones, incluso expandí el servicio de conservación. Entonces, vamos a ver, y le digo que en modo alguno puedo aceptar esa trayectoria. Pero bueno, solo eso para decírselo, que estamos incluso en unas condiciones, tenemos mejores medios que hace unos cuantos años, lo cual también parece lógico para acometerlo esto. Por otra parte, renovación del parque. Obviamente somos conscientes de la antigüedad del parque. Nosotros, ahora, hemos hecho un plan, ya se lo comuniqué al comité en su momento, hemos hecho un plan de renovación por el cual establecimos 3 grupos en función de la prioridad que entendíamos. En el grupo 1 están los camiones de brigada, que aprovecho para decir que de los 28 camiones de brigada solo hay 4 que superan los 20 años y todo el resto tienen menos de 10 años. Aprovecho para decirlo. Y, evidentemente, hemos priorizado en ese primer grupo los camiones de brigada. Hemos priorizado también las furgonetas o los vehículos de los vigilantes de explotación que hacen muchos kilómetros al año, porque, lógicamente, dentro de su actividad, de su labor es recorrer la red para autorizar o para informar las autorizaciones o incluso para abrir expedientes sancionadores y, por tanto, hemos también priorizado los de los celadores, porque hemos visto que todos ellos, de los cuales hay 4 que tienen más de 15 años, que superan los 450.000 kilómetros. Y a eso lo hemos priorizado entre la dotación de este año y el que viene, de tal forma que este año, como le decía y hablábamos antes de la prórroga presupuestaria, este año hemos tramitado una modificación presupuestaria porque en ese capítulo de elementos de transporte tenemos exclusivamente 150.000 euros, hemos tramitado una modificación presupuestaria sacándola de otras partidas para dotarlo con otros 350.000 euros adicionales para destinarlos a la compra de otros 2 camiones de brigada. Y después está otro grupo 2, donde van englobados los camiones de apoyo, que, como le decía, hay algunos de esos que se van a dar de baja, hay 11 que superan los 20 millones, de los cuales 6 los vamos a dar de baja, los otros 5 estamos analizando la reparación y tenemos programada su sustitución, y están en el otro grupo también el resto de furgonetas y todoterrenos, y un tercer grupo donde está la maquinaria pesada, las desbrozadoras y las turbofresas. De tal forma que hay, como le dije al comité en su momento, tenemos un plan de renovación plurianual de 2018 a 2024. Y es el que estamos siguiendo, priorizando, como decía, los de ese primer grupo. En cuanto al tema del parque de Comandante Janariz, bueno, no lo sé, no me suena nada eso, no estoy enterado de ninguna. Sí, estoy enterado de que, evidentemente, no es un parque que reúna todas las condiciones necesarias para ser el parque central de conservación. Pero su ubicación es muy buena en el centro de Oviedo de Asturias, las conexiones y, por tanto, en algún momento determinado se barajó, efectivamente, estoy hablando hace unos años, el pasarlo, el hacerlo en Llanera. Bueno, eso, y se lo digo por la antigüedad, ¿no? Pero en el momento actual, que yo sepa, y en el ámbito de mis competencias, desconozco totalmente ese aspecto que usted dice de una parcela con expectativas, ni idea. Y en cuanto a los camiones, ahí entono el mea culpa, los cinturones de seguridad, y tengo que entonar el mea culpa porque es cierto. Y yo lo achaco a un excesivo voluntarismo por parte de personal de la brigada, que en un momento determinado, ante una avería de un camión, quiso sustituirlo para seguir operando con otro y llevar la brigada a un punto de actuación que no reunía condiciones. Ya he dado orden, y lo digo claramente, de que bajo ningún concepto se vuelva a repetir ese tema. Que un camión que no esté en condiciones para transportar la brigada, evidentemente no se adscriba a esa actividad, a esa función. No sé si me quedó algo por contestar. El tiempo ya excedido.
Pasamos al siguiente grupo parlamentario, Grupo Ciudadanos. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Bertierra. Le voy a hacer unas pocas preguntas, porque los 10 minutos que tenemos tampoco da mucho más de sí, que me gustaría que fueran lo más concretas posibles. En primer lugar, una sobre la cuestión del mantenimiento de los vehículos y de las cifras y los datos que ha dado usted al respecto, porque no contrastan con los datos que, en este caso, nos ha suministrado el comité de empresa, ¿no? Usted habla de que solamente hay 2 camiones en reparación. Ellos dicen que hay 10 camiones de servicio con cuña y salero, 2 camiones de traslado de brigadas de carreteras, 2 quitanieves, o sea, muchos más vehículos. Estaba fechado 27 de marzo, un informe que se hizo, que hay muchos más vehículos en reparación y en conservación de los que usted comunicó aquí. ¿Quién tiene razón? No, yo le puedo decir, de lo que puedo responder, es de los datos que yo he dado ahora a fecha 10 de abril. ¿Usted considera que...? Yo lo otro, evidentemente, lo que nosotros sí tenemos es que continuamente entran vehículos y salen del parque. Eso es evidente, para reparaciones. En la medida que podemos suministrar esas piezas, podemos proceder a esa reparación. Me explico, bueno, la verdad que son los datos, y lo digo abiertamente, los que he pedido para la comparecencia, son datos de hoy. Yo los otros, si contrastan del 27 de marzo al 10 de abril, lo único que puedo decirles es que, bueno, que entonces la gestión del parque es correcta, es buena. Pero usted, que lleva mucho tiempo precisamente como responsable de estos asuntos, entre otros del mantenimiento y conservación de los vehículos, ¿considera que la previsión que se hizo hasta ahora para mantenimiento y conservación y el presupuesto que se adjudicó hasta ahora era suficiente? ¿O hay problemas, puesto que ahora están haciendo un plan especial, como usted acaba de decir, porque para este año 2018 había previsto 150.000 euros, nada más? ¿Considera que ha sido suficiente las cantidades presupuestarias que se han destinado a mantenimiento y conservación de la flota de vehículos? Porque está usted hablando de 165 vehículos, nada menos. Difícilmente se puede mantener con 150.000 euros al año, ¿no? Hay muchos que se van renovando. No obstante, obviamente, cualquier gestor de dineros públicos, evidentemente, siempre quiere más. O sea, a mí es una labor que, bueno, y usted lo sabe en las comparecencias, siempre pedimos más presupuesto. Otra cuestión es que, evidentemente, pues hay que repartir, ¿no? Y las asignaciones que haya en cada caso. Yo, en este caso, he dicho que ante esas circunstancias, esas necesidades, hemos hecho el esfuerzo y esperamos que haya. Y, evidentemente, viendo la antigüedad del parque, hemos elaborado ese plan de renovación. Un plan de renovación que, ya insisto, es ambicioso para para poner a la plantilla, a los equipos de maquinaria del Principado en unas condiciones adecuadas de cumplir con esa función. Bien, la segunda cuestión es relativa al personal. Usted dice que hay una plantilla de 308 personas dedicadas exclusivamente a conservación. ¿Cuál es el método de reposición del personal que utiliza la consejería cuando hay una jubilación, una baja u otro tipo de incidencia? Bueno, eso casi, si me disculpa, casi no lo tendría que contestar yo, porque, lógicamente, nosotros, si esa es la circunstancia, normalmente solicitamos las coberturas de vacantes para cubrir eso, pero, pues, lógicamente, eso depende en muchos casos de la disponibilidad que exista, de los informes preceptivos, de la... Te lo pregunto de otra forma. ¿Cuántas vacantes hay ahora mismo en la plantilla que podrían salir a concurso? Pues creo que andan por, no sé si 16 o 18. Estoy hablando de entre operarios, conductores, camiones, técnicos medios, yo creo que entre 16 y 18. ¿Y las vacantes que hubo hasta ahora en los años anteriores, cómo se reponían? ¿Se contrataba gente nueva? Hombre, a ver, el tema de la reposición de la cobertura de vacantes, evidentemente, pues vamos haciendo, hablando en plata, lo que podemos, solicitamos y en algunos casos nos reponen, nos cubren esas vacantes y en otros casos, pues evidentemente, pues se desestiman. ¿Y considera que esta plantilla que tenemos actualmente es suficiente para hacer frente a las necesidades del servicio? Bueno, yo, si me disculpa, vamos a ver, en principio iba a comparecer por el tema de maquinaria, sobre la plantilla y la reorganización. No, pero estamos hablando para informar sobre la conservación y sobre la inmovilización de vehículos. Y sobre yo lo que pienso es que el director ahora general, mismo no es... la gestión que se está haciendo con esos medios, y estoy hablando
en comparación con otras comunidades autónomas con las que siempre contrastamos, la respuesta que damos a las incidencias que hay en la red, la agilidad en la actuación, etcétera, ahora mismo le digo que es satisfactoria. Por tanto, con los medios que tenemos, evidentemente, estamos cumpliendo a satisfacción las labores de conservación. Yo no pongo en duda que se cumplan en general, porque ha habido casos en los que no se pudo cubrir el servicio porque había un vehículo averiado, porque no había personal. Le estoy intentando hacer la observación de que si usted considera que tiene plantilla suficiente, no debería haber entonces tantas horas extras en algunos casos. Y si no la hay, se deberían de reponer las vacantes para hacer frente al servicio de una forma mucho más homogénea. Bueno, vamos a ver. Ahí entramos en un aspecto un poco especial, que es los episodios de vialidad invernal. El principal número de horas extras es en las labores de vialidad invernal. Obviamente, episodios que ni son previsibles, ni en un momento determinado podemos identificar la intensidad del mismo y el alcance. ¿Me explico? Por poner un ejemplo, el año 2016 hemos tenido la mitad de horas extraordinarias que en el 2014, por ejemplo. Entonces, ¿es suficiente la plantilla? Bueno, pues evidentemente en el año 2016 más que holgada. En el año 2018, bueno, pues con estos episodios hubo momentos en los cuales, y antes lo decía, hemos salvado con la entrega y la profesionalidad de la gente. Y le digo, generando horas extras, porque en los temas de vialidad invernal se da una circunstancia, y es que, por ejemplo, y bueno, que sea una anécdota, el alcalde de Somiedo, lógicamente, llama para decir que sus alumnos de la Peral quieren ir al Instituto de Pola de Somiedo. Entonces, para que puedan pasar a las 8:30 de la mañana, lógicamente los operarios de vialidad invernal de esa zona, pues lógicamente tienen que levantarse y no tienen que estar en el trabajo a las 8:30, sino que tienen que estar a las 6:30, porque si no, no puede hacer frente a eso. ¿Y qué sucede? Que luego lo que no hacen es a las 2:30 irse para casa. Efectivamente, hacen un exceso de horario y se quedan abriendo lo más que pueden para dar acceso a los núcleos que proceda y dar un mejor servicio al ciudadano hasta horas nocturnas. Y en algún caso incluso en horas nocturnas. Nosotros, señor director general, tenemos muy claro que el objetivo primero es cubrir el servicio, las necesidades del servicio, y que si tiene que ser con horas extras, bienvenido sea, porque lo que no se puede es dejar sin servicio en la zona. Pero le estoy hablando de la reorganización o de la buena organización, de la optimización de los recursos humanos. Y eso va en un paquete en el que tenemos una plantilla, tenemos una forma de proveerla, tenemos unas sustituciones y tenemos una forma de hacer frente a las necesidades. Si se hace muchas horas extras, seguramente es porque en algunos casos, por lo menos, y en algunas zonas la plantilla no es la que tendría que ser. Entonces, le estoy preguntando que si usted considera, y ahora le pregunto sobre la reorganización prevista, porque ayer aparecieron noticias de que se iban a reorganizar los parques, las brigadas, etcétera. ¿Usted cree que es necesaria una reorganización de la plantilla actual para hacer frente con mejor calidad al servicio y al mantenimiento de las carreteras asturianas? Bueno, como decía antes, aunque creo que no es objeto de esta comparecencia, pero bueno, por dejar el tema claro, ¿no? Y tampoco me gustaría extenderme mucho más, vamos a ver, lo que hay encima de la mesa es una propuesta técnica de reorganización de las brigadas para análisis de la dirección de la función pública desde el punto de vista jurídico-administrativo. Una vez que la dirección de la función pública lo analice y evacúe el informe correspondiente, evidentemente eso ya pasará a ser una propuesta real efectiva que será objeto, me imagino, con el procedimiento normal a una negociación en el ámbito y por institucional que corresponda. Yo me he limitado, y lo digo aquí con total claridad, me he limitado a hacer una propuesta técnica en base, sin recortar los efectivos que teníamos, para cubrir precisamente esa problemática de las horas estructurales. Y yo me permito el diferenciar horas estructurales, atender a incidencias de horas que yo entiendo de fuerza mayor, imprevisibles en todo caso, que son las de vialidad invernal. Me explico, hay que diferenciarlo porque, como decía antes, horas para atender las incidencias y las emergencias, evidentemente creo que tenemos que tener los equipos necesarios y tenemos que tener la organización del Departamento de la Dirección de Conservación
adecuada para hacer frente a esas incidencias en horas nocturnas, en festivos y fuera del horario laboral. Y eso es donde yo creo que tenemos que dimensionar y organizar los equipos y las brigadas para eso. Y esa es la propuesta técnica que, pensando en optimizar la eficiencia de los medios, he efectuado para que, como digo, se valore desde el punto de vista, bueno, con el comité ya he tenido alguna reunión, que ellos tienen otra opinión distinta. Bueno, eso, una vez que se valore jurídicamente la propuesta técnica del Principado, obviamente, pues ya pasará al otro ámbito y pues habrá la mesa de negociación que sea oportuna. Muchas gracias, señor presidente. No voy a hacer más preguntas. Bien, gracias. Turno de Foro Asturias. Gracias, presidente. Buenas tardes y buenas tardes también al director general. Yo, le quería también hacer alguna pregunta. Por ejemplo, el pasado día 30 se quedaron atrapados varias personas, entre ellos una embarazada, recordará, en el Palo y en la Marta. ¿Usted me puede decir a qué se debió que su consejería o que su dirección general no fuese capaz a rescatarles si tuviera que ir la Guardia Civil? Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos encargados de mantener la vialidad por las carreteras, en la red de carreteras. Y, evidentemente, cuando lo que suele ser habitual en las labores de vialidad invernal es que los puertos se nos cierran, aquí estamos hablando del puerto del Palo, de la Marta, en Pola de Allande, los puertos se nos cierran en horas nocturnas y tenemos que volver a abrirlos en horas diurnas. Es lo ingrato de la labor de las brigadas, pero es así, porque lógicamente no pueden estar toda la noche trabajando los equipos. Entonces, si en ese caso hay una imprudencia, después para llegarlos, porque alguien, igual que pasó con lo del Angliru, alguien decide hacer una actividad en unas condiciones meteorológicas inadecuadas, yo lo siento mucho, pero claro, se arriesga a que después tardemos o en un momento determinado haya otra forma de llegar y de auxiliar más rápida, más ágil que los medios propios nuestros, que obviamente es empezar desde el inicio, desde el PK0 de la carretera, a abrir hacia arriba. Nosotros no tenemos otros medios más que dejar expedita la carretera para llegar al punto donde estén esas personas. Por tanto, hay otros medios que sí que pueden ser más rápidos, claro. ¿Me está diciendo usted que entonces el problema aquí fue por la imprudencia de los vecinos que se tuvieron que desplazar de un punto a otro, no porque su dirección no tuviera a punto las máquinas para limpiar la situación y para dar tránsito en la vía? Lo que le estoy diciendo es la condición, los condicionantes que tenemos nosotros. Que nosotros, nuestros equipos de vialidad invernal, solo van por la carretera y tienen que limpiar desde el PK0 hasta el punto de llegada. No es que esté acusando, si hay unas condiciones extremas, pues evidentemente pues esos señores se quedaron allí y yo lo único que puedo hacer es ir por la carretera a limpiar. No puedo hacer otra cosa. ¿Por qué no podían ir a limpiar aquí entonces? No lo entiendo. ¿Por qué no podían ir a limpiar este día en concreto? Eso sí lo desconozco, Porque los operarios de aquella zona sí se quejaron de estar estropeada la maquinaria oportuna y que por eso realmente no se pudo llevar a cabo. Por eso yo se lo preguntaba como máximo responsable. Entendía que usted nos podría hoy explicar realmente en qué estado estaba aquella maquinaria de aquellos parques, los que tuvieran que cubrir aquella zona, que usted lo sabrá mejor que yo. Hombre, normalmente no tenemos una máquina adscrita exclusivamente a un sitio. Si hay una emergencia, evidentemente acudimos con cualquier otra máquina a auxiliar a aquella si se nos estropea. Me explico, si vemos que hay una emergencia, en eso no hay ningún problema. Lo que me imagino, y lo desconozco, no puedo dar la contestación, lo que me imagino es que se habrá valorado en un momento determinado cuánto nos suponía, porque vamos a ver, lo que no tenemos que olvidar es una cosa, que la maquinaria mientras se usa puede sufrir averías e incidencias. Eso es evidente, ¿no? Lo que no podemos es garantizar que una máquina no se estropee. Ahora, ¿qué sucede? Que por eso sí es frecuente que desplacemos una máquina de un puerto al otro para atender un caso mayor, igual que hemos hecho, como decía antes, para dar acceso a los que tenían que reparar las líneas eléctricas o telefónicas en su momento y tuvimos que abrir la carretera del Acebo en Cangas de Narcea, ¿no? Que no es de nuestra titularidad, pero allí estaba el centro y entonces hemos desplazado esa máquina a atender esa necesidad. Bien. No tengo la respuesta que
esperaba, pero vamos allá. En cuanto a las maquinarias averiadas este año, bueno, pues sí, como ha dicho el compañero que me ha precedido, el diputado portavoz de Ciudadanos, hay diferencias entre lo que el comité estimaba. Es cierto que hay una diferencia de 3 semanas o de 2 semanas entre un escrito y otro, y puede ser que casualmente se hayan arreglado un montón de maquinaria, pero la duda está ahí, desde luego. Y lo que le quería preguntar es, el año pasado, por ejemplo, por estas fechas, ¿usted recuerda el estado del parque? ¿Cómo era? Si teníamos más o menos maquinaria estropeada que este año. No lo recuerdo, pero, a ver, insisto, no tiene nada que ver el invierno pasado con este. No lo recuerdo, no se lo puedo matizar. A lo mejor, sí, me imagino que tendremos un historial y podríamos sacarlo. Yo ahora mismo no lo recuerdo, pero lo que sí le quiero mencionar es que no tiene nada que ver las incidencias y los episodios que hubo, tanto de vialidad invernal como de emergencias, el año pasado como este. Y, por tanto, evidentemente, pues es lógico que haya una diferencia entre unos y otros. El estado de la maquinaria actual y vehículos y herramientas, etcétera, etcétera, ¿tiene que ver con que su consejería o con que su dirección general haya anunciado el cierre de 10 parques? No, para nada. En absoluto, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Que ver la maquinaria, vamos a ver. La maquinaria está escrito con unos itinerarios, con unas longitudes de reacción, unas funciones. O sea, ¿qué más da que haya más o menos brigadas o qué tal para limpiar el puerto de Tarna, el de San Isidro, el de Somiedo, el de Ventana, el de Leitariegos? No tiene nada que ver. Esas máquinas están adscritas a unos determinados puertos, bueno, como decía, con desplazamiento de ellos, pero no tiene nada que ver con el tema de reestructuración para nada. ¿Y por qué motivo entonces quiere usted cerrar esos 10 centros? ¿Por qué quiere cerrar esos 10 parques? No, vamos a ver. Ya le decía antes, bueno, no sé por qué insisten en la comparecencia, que yo en principio, esto no es objeto de la comparecencia, pero es una propuesta desde el punto de vista de optimizar la eficiencia con la problemática que tenemos de horas extraordinarias y de la cobertura total del servicio. Una propuesta desde nuestro punto de vista que no tiene nada que ver y que no significa, por supuesto, ajeno totalmente a lo que es el parque de maquinaria. Sí, sí, pero parece una propuesta que a sentido común de los ciudadanos de a pie, de los que no somos expertos en carreteras como puede ser usted, si para desplazarnos a los sitios necesitamos caminar más kilómetros, vamos a tardar más tiempo, con lo cual tenemos un gasto añadido, vamos a gastar más combustible, con lo cual tenemos otro gasto añadido. Entonces, no entiendo de dónde cree usted que va a dar un mejor servicio estando más lejos de los puntos a los que tiene que llegar. Bueno, a ver. Vamos a ver. No tiene nada que ver las características de la red actual de carreteras de hoy con la red de carreteras de hace 5 o 10 años. Nada que ver. En los últimos años se abrió, por ejemplo, la autovía del Cantábrico. Eso significa que las conexiones entre distintos concejos del oriente y costero y del occidente costero y del centro costero de Asturias, evidentemente, tienen unos tiempos de recorrido hacia conectar con nuestra red muy inferiores a los que había antes. ¿Me explico? O sea, que tampoco podemos trasladar una imagen de lo que era hace 10 años a lo que es ahora. Ni lo pretendo. Claro. Llanes Cabrales, son 40 minutos. Lo que sí le quiero decir, tienen que salir de Llanes para llegar a Cabrales, pierden el tiempo. Lo que sí le quiero decir es que la red de carreteras que atendemos, los efectivos para esa conservación de las carreteras son los mismos. Luego, obviamente, van a cubrir de un modo más eficiente, van a cubrir lo mismo. Que no depende de tener un centro de conservación. ¿O qué queremos decir? ¿Que Somiedo, como no tiene brigada de conservación, no atendemos las carreteras de Somiedo? ¿Que como Ribadesella no tiene centro de conservación, no atendemos las carreteras de Ribadesella? No, pero si está más lejos, más tiempo vamos a tardar. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Que el no tener Ribadesella significa que hay un déficit? Vamos a ver, nosotros, como decía, los tiempos de recorrido ya, de acceso, yo me acuerdo, como decía antes, llevo una cierta teoría, yo me acuerdo cuando llegar a Tormaleo desde Cangas de Narcea eran 2 horas y media. Pero claro, ahora mismo en menos de 1 hora y media uno se planta en Tormaleo desde Cangas. Entonces, lo que no podemos es estar hablando en un momento determinado o comparar un supuesto con el otro. Bien, de acuerdo que no es objeto de esta comparecencia.
pero sí lo es un poco el mantenimiento de las máquinas y de los camiones. Ahora mismo estos mantenimientos se hacen en los propios parques, lo hace con personal de la propia consejería, son los que realizan las labores de mantenimiento de los vehículos. Depende del tipo de avería. Normalmente sí, tenemos un parque maquinaria donde hay 19 empleados trabajando en él, y evidentemente hay muchas de las reparaciones que las hacemos en el propio parque, obviamente adquiriendo las piezas fuera. Lógico. Pero hay otras reparaciones que evidentemente tenemos que recurrir a otras empresas de fuera, ¿vale? Para la reparación. Mantener esta situación de que los arreglos, digamos, que se puedan hacer por estas personas que son adscritas a la consejería lo puedan seguir realizando. Pero por supuesto, y cuanto más reparemos nosotros, no lo dude que lo haremos. Eso, vamos, eso por supuesto. Aunque hay aquí personal del parque, pero evidentemente en la medida que podamos, lo haremos. Bien, en cuanto a qué partida presupuestaria dentro del prorrogado, o si quiere usted más fácil, qué partida tenían en 2017 para el mantenimiento de la maquinaria. Me parece que eran 100 y pico mil euros en maquinaria y otros 100 y pico mil, esa cifra no la tengo, creo que otros 100 y pico mil en material de transporte. ¿Sabe usted el grado de ejecución de esas partidas? Normalmente el 120%. Porque normalmente tenemos que suplementarlas. Sí, normalmente son unas partidas que siempre se nos quedan escasas, y evidentemente tenemos que sacar dinero de otras partidas para suplementarlas. No obstante, diferenciamos. Yo antes, cuando estaba hablando de los 150 millones suplementarios para la adquisición de vehículos nuevos, de maquinaria nueva. Bien, he finalizado mi tiempo y no hay más preguntas. Muchas gracias. Bien, gracias, señora portavoz. Turno de Izquierda Unida. Sí, gracias, presidente, y buenas tardes, señor Pertierra. En este turno de preguntas voy a procurar, bueno, no reiterarme, porque mucho de lo que se ha preguntado ya no lo quiero volver a hacer, y también, por lo menos en este primer turno, respetaré el objeto, ¿no?, al que usted ya varias veces ha aludido, al objeto de la comparecencia por la que está hoy aquí. Ha dicho ya, y no sé si he tomado bien los datos, si no le importa refrescármelos, que se va a sustituir aquella maquinaria que ahora mismo está averiada y se piensa que no compensa ya arreglarla por maquinaria nueva. ¿Va a ser el 100% de aquello que se va a dar de baja? No, vamos a ver, no. Algunos los vamos a dar de baja, precisamente es lo que estamos analizando, porque el síndrome de Diógenes hasta cierto punto. O sea, nosotros fuimos sustituyendo y adquiriendo camiones nuevos, etcétera. Entonces, pues, ¿qué sucede? Como decía antes, lo que queremos es ahora esos que ya tienen una antigüedad grande, llevarlos a desguace, pero primero, previamente, las piezas o lo que podamos utilizar a otros vehículos, tenerlas un poquitín ahí en el almacén, en acopio, para poder acometer reparaciones futuras en esos vehículos. No vamos, o sea, los 16 camiones de apoyo que tenemos ahora mismo, que no los necesitamos ahora mismo como auxilio, porque van acompañando a las turbofresas y en algún momento determinado pueden cubrir algunas actividades extraordinarias, no se necesitan. ¿Vale? Entonces, la previsión que tenemos es ir gradualmente sustituyendo algunos. Eso sí, tenemos previsto sustituir algunos, pero no todos. Concretamente, los más antiguos, estos 5 que comentaba antes, pensamos darlos de baja. Aludía también usted a, bueno, yo creo que es un hecho cierto, ¿no?, la rigurosidad, la especial rigurosidad de este invierno, lo que ha motivado a mayor trabajo más averías. Ese axioma puede ser lógico. Pero yo también, quizás, analizando un poco la situación, hay otra problemática muy importante que usted ya ha plasmado. Es la ley de contratos del sector público que entra en vigor hace un mes ahora, yo creo, ¿no?, el pasado sobre el 10, el 12 de marzo. Y de ahí puede que se hayan derivado problemas con el mantenimiento. Yo creo que usted incluso lo ha reconocido, ¿no? Sí. La duda que me puede surgir a mí es la pregunta que le hago. ¿Faltó previsión por parte de su dirección general para no adaptarse debidamente a los requerimientos que la entrada en vigor de esta ley nos iba a ocasionar? Y si me permite, le encadeno la siguiente pregunta. Sería, ¿qué medidas van a tomar desde su dirección general
para que en el futuro, para que el próximo año, cuando llegue la temporada fundamentalmente de invierno, no nos volvamos a encontrar estos problemas en la contratación que nos obliguen a demorar reparaciones que tengan que ser necesarias y urgentes. Como decía antes, yo espero que ya no tengamos problemas a partir de un par de meses, porque lo que estamos haciendo es preparando unos pliegos precisamente para, adaptándonos a esa nueva legislación, adquirir esos materiales ya no en el ámbito de contratos menores, sino de suministros convencionales, o sea, por un método de procedimiento abierto normal. ¿Me explico? No recurriendo a contratos menores. Estamos preparándonos, precisamente tenemos ya más o menos configurados los distintos bloques, los distintos lotes, porque claro, dése cuenta que dentro de la diversidad de material, de tipo de reparación, de tipo de vehículos, etcétera, el confeccionar unos bloques homogéneos que puedan ser ofertados por distintos talleres, por distintos suministradores, pues no es tampoco sencillo. Entonces, en esa labor estamos ultimándola y estamos a la vez, en paralelo, confeccionando el pliego de cláusulas para poder licitar esto con la mayor agilidad posible. Incluso hay un procedimiento, ya se lo avanzo, simplificado, que yo creo que nos va a permitir ganar ahí un tiempo desde el punto de vista de la adjudicación. No voy a negar, y eso pues lo reconocía antes, que evidentemente nos provocó un desajuste. Si hubo en un momento determinado falta de previsión, vamos a ver, fueron múltiples las consultas que hubo por parte de diputaciones, comunidades autónomas. Unos adoptaron un criterio, otros, a la Junta Consultiva, y casi todos ceñidos a los contratos menores, que yo creo que es lo que quedó más indefinido, más ambiguo en la ley. Desde el punto de vista, si ese potencial fraccionamiento que quieren evitar, que parece lógico y está ya en el espíritu de la ley antigua, entonces que en esta ley nueva, pues obviamente hay que preservar esa garantía de que no exista un fraccionamiento de contrato. Entonces, rige el concepto de tipo de contrato, si es una reparación, si es un suministro, rige el principio de temporal. Algunos consideraban que es a partir de la entrada en vigor cuando tiene que empezar a computarse el volumen de contratación a ese proveedor o a ese contratista como contrato menor, que la ley impide que se adjudique como contrato menor o como factura, que para el caso es lo mismo, más de una cuantía determinada. ¿Qué pasa? El problema, y lo digo abiertamente, es que la interpretación muy garantista, y yo tengo que respetar el pronunciamiento de la Comisión de Secretarios Técnicos, que para nosotros es preceptivo y vinculante, se pronunciaron con que eso tiene que ser con carácter temporal y retroactivo. O sea, que a mí una reparación del parque o un suministro de una pieza del parque que me surge ahora para un determinado vehículo, un Renault, si yo le adjudiqué en el 2017 más de 15.000 euros a ese proveedor, ya no puedo adjudicárselo en este año en absoluto, más que en un procedimiento abierto. Ya no me lo permite. Entonces, eso supuso una pérdida de agilidad. ¿Falta de previsión? No. Una interpretación, y lo reconozco, que en un momento determinado a mí me parecía lógico, pero bueno, tengo que admitirlo, no puedo discutirlo, no puedo cuestionar el pronunciamiento de los secretarios técnicos. A mí me parecía lógico que fuera a partir de la entrada en vigor de la ley cuando rigiera esa limitación de contratos menores. Pero considerarlo con carácter del año anterior, pues la verdad es que me sorprendió. Tengo que acatarlo y punto. Ese es el problema. Gracias, señor Petierra. Eso es todo, presidente. Gracias, señor portavoz. Turno del Grupo Popular. Gracias, presidente. Bueno, repito que efectivamente muchas de las preguntas ya han sido cuestionadas. No comparto, señor director, lo que usted dice, que usted vino hoy a hablar de vehículos. Bueno, usted es el director de conservación y mantenimiento, o sea, de carreteras. Entonces, como usted bien dice que, bueno, de infraestructuras, bien, pero usted, como bien dice, Asturias es heterogénea, el territorio es heterogéneo, entonces su consejería, su área también es heterogénea. Hay personas, hay vehículos, hay medios, hay, muchas cosas, pero también es heterogénea. Entonces yo creo que va todo, porque si el personal falla o la máquina falla,
pues también falla esa actuación que hay que hacer. Y esa actuación pertenece a la conservación y mantenimiento de carreteras, con lo cual me va a permitir que quizás las preguntas vayan un poco en ese tal. Una de las primeras preguntas, porque realmente yo pensé que la comparecencia iba a ser para el consejero, y es usted, yo le iba a preguntar qué cambios había hecho desde que había entrado. Claro, evidentemente a usted no le puedo preguntar esto porque usted lleva 30 años en el cargo, que esto ya me asusta. No que me asuste que usted lleve 30 años en el cargo, desde el 87, que eso, vamos, me congratulo, le felicito, le doy la enhorabuena y todo lo demás. Pero aquí hay algo que falla, porque es que si falla la gestión, usted tiene un problema, es que no le puede echar la culpa a nadie. No. De acuerdo, totalmente. Claro, de acuerdo. usted tiene un serio problema aquí, porque claro, es que los demás todos dicen, no, es que fue el otro. Pero es que usted no le puede decir que esto fue el otro. Pero bueno, entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué se ha abandonado desde hace tantos años en esta materia de conservación y mantenimiento, reduciéndola tan solo a tapar parches por emergencias y a mantener vehículos que son propios, bueno, pues no sé, de los picapiedra? Bueno, lo primero lo que quiero decir es que, vamos a ver, yo llevo 33 años en el Principado, pero en distintos ámbitos. Obviamente, como director de carreteras estuve entre el 2004 y el 2010, diciembre de 2010, y como director de infraestructuras y transportes desde agosto del 2015 hasta ahora. Pero estuve en otras, efectivamente. Antes decía porque estuve encargado de conservación toda mi vida. Prácticamente, pues, primero como jefe de sección, luego como jefe de servicio. Bueno, entonces, bueno, efectivamente. No, yo creo que el sistema, y lo decía antes, el sistema de gestión que tenemos de la conservación con los medios que tenemos, yo creo que es muy equilibrado entre el uso de los medios propios y lo que es el recurrir a medios externos. Y digo equilibrado porque, evidentemente, eso que se dice que en el medio está la virtud, ¿no? Vamos a ver, teniendo en cuenta esa heterogeneidad de red que comentaba, obviamente nos está costando mucho, y lo digo abiertamente, pero no renunciamos a ello, el mantener con medios propios la autovía minera y la de los túneles de Riaño. Nos está costando mucho, porque mantener la conservación de una autovía es una labor complicada, es una labor que necesita muchos recursos y muchos cuidados de todo tipo. Algunas actuaciones incluso que tienes que hacer una infraestructura tan potente, o sea, lo que, por decirlo de algún modo, tenemos en una carretera local de segundo orden, parece que lo tenemos todo más a mano. Lo que necesitamos son vehículos más pequeños, más versátiles para entrar en esa red, poder conservarla, limpiar un argallo, que aprovecho para los que no tal. Ayer, a las 5 menos 4 minutos, me comunicó el alcalde de Cangas de Narcea que me mandó un WhatsApp con la foto del ramal a Genestoso de que estaba cortado. Y hoy salían los medios. Y tengo que decirlo que antes de las 7 me llama el celador, lo contactamos y antes de las 7 esa carretera estaba abierta con medios de conservación, con medios de las brigadas, con una pala cargadora nuestra. Tal. Bueno, lo ponía como ejemplo de que la carretera de Genestoso, la conservación, los medios, cómo hay que señalizar, qué tipo de actuaciones tenemos que hacer en la carretera de Genestoso no tiene nada que ver con los de la autovía minera. Entonces, a eso me refería y hay que buscar el equilibrio en esa gestión. Bueno, yo lo que veo es que usted es un artista buscando el equilibrio en las respuestas. Porque, vamos, yo no le había preguntado ahí y usted se me puso a hacer equilibrios, pero bueno, bien, vale. No le voy a... A ver, la plantilla que tiene el área de brigadas de conservación y mantenimiento de la Consejería, ¿considera usted, y no lo malentienda, que es suficiente y cualificada para las labores que tienen que desempeñar, desde el punto de vista de las necesidades actuales? Cualificadas, por supuesto. Eso lo tengo que decir. O sea, y yo lo digo abiertamente, y alguna vez el consejero me lo oyó decir, si tengo un problema, si tengo alguna incidencia, sea de vialidad invernal, sea de conservación, me gusta contar con las brigadas de conservación. Responden de maravilla, y lo digo abiertamente, y no es una cosa por quedar bien. Otra cuestión es
La suficiencia, como dije antes, a todos los gestores nos gustaría tener más recursos, pero evidentemente siempre tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. ¿Que podíamos ser más eficientes en algunas partes de esa red con más recursos? Posiblemente, sí. Pero evidentemente yo lo único que me preocupo es con los recursos que hay, bueno, me preocupo muchas cosas, como con esos recursos optimizar y hacer más eficientes en el desarrollo de su labor. Sabía que se me iba a escabullir, por eso recalqué lo de cualificada. Yo no hablo si son cualificada, válidos. Sí. No, cualificada, pero yo cualificada para las necesidades actuales. Es decir, aquí solapo con la pregunta que le hizo Foro Asturias antes. Me refiero de esas personas que, bueno, yo desconozco el tema, que quedaron atrapadas y tal. Que muchas veces a lo mejor no se puede dar un servicio cualificado, yo me refiero es si hay los suficientes conductores para las fresadoras, suficientes conductores para los camiones, suficientes conductores, porque yo puedo ser un gran peón, pero no ser un conductor para cierta máquina. Puedo ser un gran conductor, pero a lo mejor no estar capacitado para ser un buen peón. A eso es a lo que me refiero yo con la cualificación. Es decir, dentro de las necesidades que tiene nuestra heterogénea Asturias, si está el personal suficientemente cualificado acorde con esas necesidades. Que a lo mejor ese día que no se pudo, a lo mejor era porque no había una persona que pudiera acceder, digamos, en ese todoterreno o en ese vehículo, porque lo que es muy raro es que ustedes tengan todos terrenos y que llegue la Guardia Civil y que no llegue conservación. Es que a mí eso no me entra en la cabeza, por mucho que me diga usted que tienen que empezar a limpiar. O sea, limpiar, la Guardia Civil llegó por algún lado, no fueron volando. No lo sé, lo desconozco en ese aspecto. Yo lo que sí le puedo decir que desde el punto de vista de la cualificación del personal hay más de 70 conductores maquinistas en el Principado y hay un elenco que está destinado, está preparado para manejar las turbofresas en los momentos de vialidad invernal. Y son más que el número de turbofresas, precisamente para poder cubrir que en un momento determinado uno pueda estar de baja. Y, por tanto, cualificación por parte. ¿Los 70 están cualificados para manejar una turbofresa? Pues obviamente no. Hay algunos que no. Pero sí que hay suficiente personal, conductor y maquinista, cualificado y perfectamente cualificado para manejar la turbofresa. Me ha llamado la atención lo de todas las alusiones que se han hecho a la nueva ley, que bueno, que está casi, yo creo que todavía mancha el papel, porque es desde hace un mes. Pero yo lo que veo aquí es que es una falta de previsión que me esté usted diciendo ahora, que están ustedes ahora adaptando los pliegos. A ver, esas cosas, cuando ya se sabe que hay una ley en marcha, que una ley no es de un fin de semana para otro, evidentemente hay que tener la previsión necesaria para ir haciendo esas cosas. Pero entonces, yo creo que esta ley ha sido muy necesaria y, además, yo le voy a hacer una pregunta en base a esta ley, porque es que todo han sido excusas que por culpa de la ley, que por culpa de la ley, que por culpa de la ley, y que ninguna comunidad autónoma sabía. Bueno, mire, a mí las demás comunidades autónomas, aquí estamos en Asturias, me preocupa Asturias, me preocupan las carreteras asturianas, y yo la pregunta es esta, que a lo mejor esta misma pregunta se la hizo el Gobierno del Estado, de la Nación, y a lo mejor por eso hizo esta ley. ¿Por qué en Asturias, en el Principado de Asturias, a finales de año se realizan montones de contratos menores justificándolos como emergencias? No, justificándolos como emergencias no. Bueno, vamos a empezar, vamos a ver. Yo antes, cuando se me consultó, cuando comenté lo de esta ley, no es que la antigüedad del parque, el estado de las carreteras, no es todo causa de esta ley. Yo antes lo que he dicho, creo que lo dije con claridad, es que nos provocó la entrada en vigor de esta ley unos desajustes desde el punto de vista de gestión. Y he establecido el paralelismo de la forma de afrontar la conservación y las reparaciones necesarias en los episodios de vialidad invernal y en los episodios de emergencias entre el 5 y el 12 de febrero con los que hemos tenido el 25 y 26 de marzo. Exclusivamente. No voy a decir que la causa de todos los males sea esta ley. Que, por otra parte, tengo que decirlo, que me parece una ley que, bueno, algunos pretendían que favoreciese la agilidad. O sea, desde el punto de vista del espíritu de la ley,
Esta ley obviamente condena, como la anterior, no aporta gran cosa en cuanto que condena el fraccionamiento de contratos y garantiza la transparencia, lo cual me parece perfecto. ¿Me explico? Otra cuestión es que, como en todas las leyes, y por eso lo dije lo de otras autonomías, como en todas las leyes, después está la interpretación jurídica. Y ahí es donde, no en lo que es la propia ley, sino en la interpretación jurídica de esa ley. Y ahí es donde hubo muchas consultas a la Junta Consultiva de Contratación de autonomías pidiendo que les matizaran Canarias, Aragón, etcétera, y cada una, porque efectivamente, y estoy de acuerdo que a nosotros nos preocupa Asturias, pero es verdad que tienen interpretación distintas algunas comunidades autónomas y otras. Y en nuestro caso, como dije antes, rige la que nos dio la Comisión de Secretarios Técnicos y a esa nos atenemos. Pero no es que esa sea la causa de ningún procedimiento. Y ya para terminar, una muy sencilla y muy fácil, pero la verdad que no entiendo por qué no se ha utilizado. ¿Cómo es que el Principado de Asturias y concretamente este servicio que tiene que tener tanto material inmovilizado o paralizado en ciertos momentos y puede que llegara a quedar obsoleto o sin piezas, como se ha estado hablando aquí durante la tarde, por qué no se aplica un modelo, llámese leasing, llámese renting, para los vehículos destinados a conservación, vehículos y maquinaria destinados a conservación y mantenimiento? No soy un experto, pero hasta donde llego por las consultas que hice, y ahí sí que tengo que hablar por lo que me dicen, a ver, normalmente esos contratos de leasing, de renting, etcétera, se utilizan más para vehículos convencionales, no para vehículos que tienen que tener unas características especiales. Nuestros camiones de brigada, antes decía la problemática de la conservación, tienen que tener una placa frontal para que sirva para acoplar la cuña quitanieves. Eso no está homologado en principio en los vehículos, ¿me explico? Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando de turbofresas, cuando estamos cambiando de camiones de apoyo, bueno, pues son vehículos que no son de los habituales. Siempre exigimos unas prestaciones distintas. ¿Cuáles? Si los que... Ah, no, para las furgonetas sí, pero a ver, pero ahora estamos hablando de que la antigüedad, esta que estamos hablando de más de los 20 años, se dan en los camiones de apoyo, en las máquinas turbofresa, en las palas cargadoras y motoniveladoras y en una serie de todoterrenos que tenemos para desguace. Ese es fundamentalmente. Y en furgonetas que tienen más de 500.000 kilómetros y con esto pues también peligra peligra la vida de los conductores. Este año 2017 ya hemos cambiado 14 furgonetas, el 17. Pero, o sea que ya eso está actualizado. Algunos. Algunas. Las de los vigilantes de explotación todas. No hay más preguntas, gracias. Gracias, señora portavoz. Turno del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. No haremos uso del turno de preguntas. Bien, pasamos al turno de fijación de posiciones. 5 minutos por grupo, comenzando por el grupo proponente, Grupo Podemos Asturias. Gracias, presidente. El deterioro de las nuestras carreteras, la multitud de casos al cabo del año en que escolares no pudieron ir a clase por averías menores de las quitanieves, sobre todo en el suroccidente, el incidente del Puerto del Palo, el aislamiento de caso por abandono de la vía alternativa de la Cochada de Arnicio, el aislamiento de Ibias en febrero por non atender debidamente el Puerto del Counio, e moitos outros casos son, al noso xuicio, síntomas dunha enfermedad que está consumiendo la Dirección Xeneral de Infraestructuras e el Servicio de Conservación de Carreteras. E para nós, la primer fase de tratamiento consiste precisamente nesto que estamos facendo agora, que é exponer públicamente lo que hasta agora ocurría en silencio e, además, deixar claras cuáles son las causas, ¿no? Por eso fiximos comparecer güey y por eso vamos a interpelar también mañana al consejero de Infraestructuras. Dende Podemos Asturias oponémonos a lo que consideramos un desmantelamiento deliberado del mantenimiento de carreteras, orientado a privatizar el servicio de conservación, aumentar el volumen de gasto privado en el servicio de conservación, para con esto convertir a la Dirección Xeneral de Infraestructuras nunha maquinaria de clientelismo, pola arbitrariedade a la hora
de otorgar esos contratos, incrementando el gasto público a beneficio de determinadas empresas, mientras que las nuevas comunicaciones se deterioran o no pueden ver atendidas incidencias. Este Gobierno, como los anteriores del PSOE, lleva años desmontando las brigadas públicas de carretera, reduciendo plantilla pública e aumentando el gasto externo. E a todo eso foi baixo a súa dirección, la trayectoria é clara. E ambos, tanto el conselleiro como usted, están claramente en evidencia. Pusieronlos en evidencia las incidencias del temporal y a la ciudadanía y a la propia plantilla que sigue ahí fuera protestando, lo atestiguan. E a de non obtener unha rectificación pola súa parte, creo que van a quedar bastante claras las súas intenciones, ¿no? Sean al menos honestos, aunque sí que é verdad que en un momento de la súa intervención tuvo un destello de honestidad. Foi cuando falou de xestión mixta. Creo que aí, con esas dúas palabras, reconociulo todo, díxolo todo, que la súa intención é, a través de lo público, canalizar el gasto, los recursos públicos, hacia empresas privadas. Aí lo dixo todo. E na medida na que amortizaron plantilla, foi aumentando o gasto en externalizaciones, como dicía. Eso puede verse claramente la evolución temporal. E agora lo que plantea, con el modelo de redistribución que usted dice, pero que en el fondo é recorte de parques, e planteando además unha xornada laboral que é ilegal, lo que quiere consolidar ese recorte que vino facendo durante los últimos años, ¿no? Y facer como que non pasa nada, pero evidentemente pues non cuela. Porque con esta reorganización que usted chama, que nos chamamos recorte, disminuiría, como ya dije, la capacidad de traballo ordinario. Y esto va en detrimento del mantenimiento regular de la red y, por tanto, condicionaría un aumento de los encargos a contratas para mantenimiento regular, que a día de hoy ya son escandalosos, ¿no? Y en los que además se detectan ciertos patrones, ¿no?, a la hora de adjudicarlos a determinadas empresas. También aumentaría, por supuesto, el tiempo de respuesta, ¿no?, y perjudicando a concellos que de por sí tienen unas comunicaciones más limitadas, como puede ser Cabrales, Chena, Salas, Miranda, La Puebla de Allande, Villallón, Chuarca, y en menor medida, porque están mellor comunicados Nava, Blimea e Xixón, pero que evidentemente tamén hai un despropósito desprovelos destos parques, non? Lo que usted chama unha proposta técnica non é outra cousa que consolidar la privatización. Ya con la maquinaria, la estrategia é similar. Non están concediendo al taller presupuesto nin pa tornillos, y esto fae que quede paralizada prácticamente una parte muy importante de la flota que debería estar actuando en estos momentos en las carreteras asturianas, ¿no? Y que podría estar operativa con una inversión mínima en repuestos. Y con esto cierras un círculo vicioso, ¿no? Porque esa falta de disponibilidad presupuestaria para las reparaciones, bien al nuestro juicio, también del despilfarro que veis habiendo a lo largo del año la súa consellería. Por supuesto, con todas esas actuaciones de mantenimiento regular que se encargan a contratas externas, pero también con otras actuaciones como las que ya expusimos de despropósitos de sustitución de señales que están en perfecto estado de conservación y que además depende la decisión de cambiar estas señales de los propios encargados de zona, tienen esa arbitrariedad, o bien del jefe de maquinaria, con lo cual tienen la capacidad de decidir a quién van estas obras menores, porque estos son obras menores, ¿no? Pues bien, esto es lo que vemos, ¿no?, al cabo del año. Esos son los resultados de la súa xestión. Y que, como decía, la maquinaria, el mantenimiento de maquinaria se cierra el círculo vicioso porque la falta de disponibilidad presupuestaria para reparaciones fae que después se despilfarre todavía más en externalizaciones, ¿no? Ves que claramente hay un círculo vicioso. Cuando nos dice que la súa dirección general se vio atenazada de repente por la nueva chei de contratos en marzo, pues esto la verdad que nos choca bastante, ¿no?
Para empezar, que tardaran tanto o que non tuvieran la anticipación, como ya se dixo, para saber adaptarse, ¿no? Pero eso, en el mellor de los casos, ¿no?, de que los consideráramos tan ingenuos, podríamos acusarlos de ineficiencia o de falta de previsión. Pero ye que non cuela. Con esto non nos enredan, La reestructuración que está fadiendo, ¿no?, y que estamos viendo en el taller y en los parques, lo que persigue es dar un nuevo hachazo al Servicio Público de Carreteras de Asturias, aumentar el volumen de gasto en contratas privadas para lubricar de esta manera, de forma arbitraria, los engranajes clientelares del seu Gobierno. Venimos denunciando esta situación en repetidas ocasiones, desde hay más de 2 años, y tras las últimas incidencias queremos una rectificación por parte de los máximos responsables. Como decimos, si non lo reconocen o si non rectifican, estarán deixando claro las súas intenciones privatizadoras e clientelares. Moitas gracias. Gracias, señor portavoz. Turno del Grupo Ciudadanos. Gracias, presidente. Nosotros, a partir de lo expuesto por el señor director general, consideramos que el modelo de gestión del mantenimiento de las carreteras en Asturias, en principio, es un modelo que está respondiendo a las necesidades de los usuarios en general, en la inmensa mayoría de los casos, pero que necesita, como otras muchas cosas, mejoras y ajustes. No nos parece mal el modelo mixto, puesto que si estamos hablando de una plantilla pública de 378 personas, de las cuales 308 se dedican a conservación, debería de ser suficiente. Y no nos parece mal que se hagan contrataciones externas, pero siempre que sea para servicios extraordinarios, no para servicios que podrían realizar de forma habitual el personal de la propia consejería, que para eso está. Y digo que hay un desajuste, o parece que hay un desajuste, porque cuando se está hablando de muchas horas extras, de personas que trabajan muchas más horas de las debidas, de la escasez de conductores, por ejemplo, y de desajustes en el servicio, desajustes en las zonas, y sobre todo falta de respuesta por parte de la plantilla pública a algunas de las necesidades vitales, es que algo hay que mejorar y algo hay que cambiar. No se pueden tener, a partir de lo que se ha publicado, esos horarios de trabajo de algunos trabajadores, no se puede tener trabajadores trabajando sin días de descanso, parece ser más de un mes, y no se puede tener trabajadores en situaciones precarias, como lo que se comentó aquí del cinturón de seguridad. Por tanto, modelo mixto de explotación, sí, pero los servicios a privatizar o los servicios que se externalizan, porque no es malo que las empresas privadas participen y tengan un beneficio a cambio, siempre que sea para suplir, como decimos, dentro de las necesidades del servicio, aquellos trabajos que, por las razones que sea, urgencia, necesidad u otras, no pueda realizar el personal de la consejería, evidentemente. Más allá de todo eso, parece ser que es muy necesario la renovación del parque de maquinaria, o además de todo eso, y que hay que hacer una inversión importante. Hasta ahora no se había hecho una inversión muy escasa. Usted nos habló de un plan Renove, un plan de inversiones con 350.000 euros más este año, que si a través de una modificación presupuestaria que se llevan a cabo va a ayudar sin duda, porque solo tenían previstos 150.000 euros, y eso nos parece que es el camino a seguir. Primero renovar la maquinaria propia para no tener después que hacer frente a tantas averías y a tantos vehículos que en un momento determinado no pueden dar el servicio. En resumen, reorganización de los recursos humanos y materiales para una mejor eficacia en el servicio, de manera que demos respuesta a las necesidades que son sobrevenidas. Y cuando hay circunstancias extraordinarias, y en este caso las hay, no somos conscientes de ello, ahí está el gallo del otro día en caso, y ahí está toda la problemática que se presentó este invierno, pues que se dote de los medios necesarios, que se contrate los medios necesarios para que el servicio a los asturianos sea un servicio abierto y seguro. Muchas gracias. Gracias. Turno para Foro Asturias. Sí. Señor Pertierra, lleva usted demasiados años al frente de la Dirección General para tener una flota en tan mal estado como la tiene. Precisamente esa experiencia política que usted tiene le ha servido hoy para decir verdades a medias o mentiras a medias. Todo depende de cómo veamos el vaso. Nos ha negado usted el por qué estuvieron atrapadas varias personas en el Palo y la Marta. Y usted lo sabe. Usted sabe que la maquinaria quitanieves de la zona estaba averiada. Y, sin embargo, ha tratado de imprudentes a estas personas cuando transitaban por unas carreteras que no estaban cerradas,
lo hacían a media tarde, porque les recuerdo que la Guardia Civil llegó a la zona sobre las 8, 8:30 de la tarde. No me parece justo que hable usted de imprudencia sobre los vecinos, porque yo veo más imprudencia en la Administración, que no supo ver que estos puertos debían cerrarse y que no disponía de medios para quitar la nieve de la carretera. Esto sí es verdaderamente una irresponsabilidad. Usted nos ha trasladado los números sobre la situación actual de la flota, nos ha dado menos vehículos averiados que los que el comité nos había comunicado. Sin embargo, sí nos ha dicho que de los 16 camiones de apoyo, 6 están averiados, de los cuales va a arreglar uno, y los otros 5, que actualmente los usan para repuestos, tiene previsto darles de baja, si no lo he entendido mal. Y supongo que para usted esto es una solución, pero evidentemente para los trabajadores no lo es. Los operarios quieren trabajar y hacer bien sus labores, y para ello necesitan que la maquinaria y los vehículos estén en buen estado. Y su dirección general no lo hace, no se los proporciona. Usted se ha querido amparar también en el mal tiempo que hemos tenido este invierno, algo bastante pobre como argumento. Máxime cuando usted lleva muchos años y seguro que ya le ha tocado vivir otros inviernos como este. Entiendo que las máquinas se estropeen cuando se usen, pero es su deber tener preparado todo para poder reparar las máquinas a la mayor brevedad, y su servicio en la actualidad no lo tiene previsto. Le he preguntado por la reparación de las averías y también me ha respondido a medias. Me decía que lo pretenden hacer con medios propios, pero los trabajadores, varios de los que están ahí fuera pitándole por su mala gestión, me decían antes de entrar que tienen el parque de maquinaria con todo el personal parado y orden de reparar en la Iveco. Y le voy a ser franca, desconfío más de usted que de los trabajadores. Y por algo muy simple, no le tengo a usted manía personal ni nada de nada. Fíjese, los trabajadores se están manifestando, han perdido parte de su tarde de descanso para venir a la Junta General para que todos nos enteremos de qué problemas tienen, de cómo tienen las maquinarias, lo que les impide hacer sus trabajos bien. No están pidiendo sueldo, están pidiendo poder trabajar y hacer las cosas bien. Y usted, sin embargo, está aquí para defender su gestión. No compartimos con usted su propuesta para cerrar los parques por toda Asturias, lo que sin duda es tema de otra comparecencia y seguramente tendremos lugar de hablar sobre ello. En resumen, hoy en la comparecencia no hemos escuchado nada que nos haga prever mejoras a corto plazo en la maquinaria que dispone la Administración para el mantenimiento de carreteras. Y, lamentablemente, no hemos oído nada que nos haga mirar al próximo invierno con más tranquilidad. Nada más y muchas gracias. Grupo Izquierda Unida. Sí, gracias, presidente, y gracias por sus explicaciones, señor Pertierra. Voy a empezar quizás con una coincidencia con usted, que en un momento de su exposición nos decía que la prórroga presupuestaria afectaba, como no puede ser menos, lógicamente, de una forma negativa a estas brigadas de conservación. Y mi grupo parlamentario comparte esa reflexión. Pero yo también estoy seguro que más allá de esta prórroga presupuestaria, durante los últimos años, durante los años además en los que la crisis hizo una especial mella y hizo más hincapié y los ajustes fueron mayores, durante todos estos años se ha producido, yo creo, que un deterioro considerable de nuestra red viaria, no tanto de la red principal, como sí de muchas de las carreteras secundarias, especialmente en las zonas rurales y más especialmente en los municipios de montaña, que no es menos cierto que, como consecuencia de todas esas restricciones presupuestarias de los últimos años, se ha producido también una merma de las posibilidades de una labor eficiente de estas brigadas de conservación, porque han visto reducido tanto su personal como sus medios, como sus centros de trabajo, como sus asignaciones, me refiero al global de la brigada de conservación, y que todo eso, en cierta forma, ha eclosionado este año con un invierno un poco más duro de los que últimamente veníamos teniendo y con la nueva ley de los contratos del sector público que entra en vigor el mes pasado, ¿no? Yo lo que sí le agradezco es que haya reconocido que hubo un problema con la interpretación de la ley, con ese carácter
retroactivo, lo que ha supuesto sin duda una falta de previsión que nos ha obligado a pasar 2 o 3 meses en esta situación difícil, que espero que sea cierto y lo celebro, lo que usted nos ha dicho, de que en un plazo de 2 meses no tendremos más problemas con estos contratos y que para el año que viene nos pueda garantizar una contratación fluida y segura. Pero lo que sí le quiero decir, y quizás en un marco más amplio que el objeto de la comisión de hoy, de su comparecencia aquí, en un marco de una coyuntura política un poco más amplia de lo que su dirección general respecta, quiero decirle o manifestarle la oposición de mi grupo parlamentario a los cierres de los centros de conservación que usted tiene ahora mismo en mente, porque creemos que suponen un recorte encubierto, suponen una disminución de la plantilla y supondrá precarizar los servicios. Nosotros creemos que lo que demanda la Brigada de Conservación es una mayor plantilla, que se necesita, en una palabra, más personal, y que debemos, yo creo que, de garantizar unas condiciones laborales seguras que permitan un trabajo eficiente, y que debemos de potenciar estos trabajos, esta eficiencia, estas brigadas de conservación, siempre desde lo público, ¿no? Y rechazamos, por lo tanto, con carácter general, ese modelo mixto al que usted aludía, algo que tampoco creo que le sorprenda, porque, evidentemente, la gestión pública va en el ADN de la fuerza política que aquí represento, ¿no? Y yo quisiera terminar, señor Pertierra, reclamándole diálogo con los sindicatos para esa reorganización de los centros de trabajo, y que esa propuesta no sea algo unilateral por parte de su dirección general, sino que sea un modelo consensuado con los representantes de los trabajadores. Gracias, presidente. Gracias, portavoz. Turno del Grupo Popular. Bien, director, lo primero agradecerle su comparecencia, y con todo el respeto le diré que yo creo, desde mi grupo, creemos que la gestión socialista en materia de conservación y mantenimiento de carreteras está tan obsoleta y averiada como muchos de sus vehículos y la maquinaria. De verdad se lo digo, y con todo el respeto. Desde el Partido Popular se han venido denunciando desde esta Cámara en innumerables ocasiones deficiencias que arrastra la gestión política del área de conservación y mantenimiento, y ustedes lo saben porque nos han oído. Es un problema que podemos resumir como de planificación y de medios. La última ocurrencia ayer en prensa, pues la decisión o la intención o la propuesta de suprimir 9 de los centros de conservación. Eso sí, mientras los asturianos vemos que donde se desmantelan o donde se pretenden desmantelar servicios básicos y necesarios como este son siempre, curiosamente, las salas y el medio rural. Una vez más, el PSOE está ayudando a ampliar esa brecha discriminatoria entre el área central y el resto de Asturias. Desmantelar servicios básicos e arraigados en las zonas lo único que conlleva es una mayor caída demográfica. Y en esto me tiene que dar usted la razón. Porque los asturianos que pueden intentan acercarse, que son no muchos los que pueden, intentan acercarse a las zonas que cuentan con servicios, en detrimento de las que son abandonadas a su suerte. Desde el Partido Popular, cuando hablamos de una mala gestión en materia de conservación y mantenimiento, es porque cualquier persona que lea un manual básico de este área es conocedor de esto, que partiendo del valor de nuestra red de carreteras, es decir, un valor aproximado de 12.000 millones de euros, que es el valor aproximado de nuestras carreteras, los ratios de conservación nunca deben de ser inferiores al 2%. Evidentemente, yo sé que esto es mucho. Y usted dice, bueno, me dirá usted, ¿dónde está Dios? Efectivamente, yo no le digo que usted disponga de 240 millones anuales para conservación. Pero como usted ya es tan longevo en esta materia, es decir, que lleva tantísimos años, a ver, lo que no se pueden convertir es pequeñas heridas de un principio en verdaderos cánceres que hay hoy en nuestras carreteras. Es decir, abandono durante décadas, tanto en mantenimiento de conservación como de medios, porque lo que en su día eran necesidades puntuales,
Hoy son necesidades de actuación integral por emergencia y todo por falta de una gestión adecuada y una planificación con una financiación, priorizando las necesidades más urgentes. Aquí lo que se hace es no planificar o no cumplir con lo poco planificado y a final de año, como ya le preguntaba antes, vemos una sucesión de montones de contratos menores por emergencias. Lo mismo ocurre con el parque móvil, totalmente obsoleto y carente de cualquier mínimo de seguridad, con la peligrosidad, evidentemente, para la plantilla. Vehículos con más de 500.000 kilómetros averiados y parados, que en algunos casos no hay repuestos, como usted ha reconocido. Y yo le preguntaba, ¿por qué no se utiliza la fórmula del renting o leasing? Esto permitiría tener con un presupuesto determinado una flota en perfecto estado. Luego se les llena la boca diciendo que hay que optimizar los pocos recursos que se tienen. Y mientras dicen ahorrar en esos gastos necesarios, sin embargo gastan en gastos superfluos, malgastan y despilfarran en ocurrencias innecesarias. Planes y más planes. Se lo digo por la anterior consejera. Espero que el actual no haga lo mismo o que esté desempolvando los que la anterior consejera dejó en los cajones. Es decir, en la Consejería de Infraestructuras del Principado de Asturias poco tiene que ver lo que se dice con lo que se hace. No se cumplen promesas, aunque sí se reparten medios y actuaciones a nuestra forma de ver de modo partidista. De nada sirve ver presupuestos que a final de año son modificados según los intereses. Repito, para terminar, y le digo esto porque usted reconoció que efectivamente con los dineros que destinan para reparaciones y demás, que no alcanza. Caray, si lleva usted 30 años gestionando esto y usted sabe que no alcanza, pues metan una cantidad determinada, no anden con modificados. Mire, yo para terminar le digo que el problema de este servicio, ante todo, es de gestión, de planificación y de medios. Dejémonos de cerrar centros, de no cubrir vacantes y, sin embargo, de seguir manteniendo sociedades que lastran esta consejería con deudas que triplican anualmente la inversión para los asturianos. Y lo de lastran no lo digo por el consejero, digo porque ya pesan mucho. Muchas gracias. Gracias. Turno del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor director general, por la intervención que tuvo esta tarde en su comparecencia. Y como se pudo dar cuenta con las intervenciones de los distintos grupos políticos, y suele ser algo habitual en esta Cámara, de situaciones anecdóticas se intenta hacer una revisión general, en este caso, de un servicio que es el servicio de mantenimiento de carreteras. Poco importa las explicaciones que se puedan dar por parte del compareciente, explicando y dando, como usted hizo esta tarde, contestación a las preguntas que le hicieron, que justificaban la mayoría de las dudas que tenían los grupos, porque al final la fijación de posición viene escrita y no se va a mover. Total, ¿para qué? Este es el casus bellis que necesita Podemos para el próximo trimestre y vamos a seguir con el tema de carreteras, no le quepa la menor duda, en los próximos meses. Lo que ya me preocupa más es lo del Partido Popular. El Partido Popular empieza diciendo que no comparte no sé qué, porque no nos acabó de decir qué era lo que no compartía con el director general, para después decir que creía que era el consejero el que iba a comparecer. Señora portavoz del Partido Popular, el consejero comparece a continuación con otra comparecencia y ahora está el director general porque el Grupo Podemos pidió que fuera el director general quien viniera a dar estas explicaciones. Así está el tema. A partir de ahí, pues ya se puede explicar todo lo que estuvimos escuchando por parte de algunos grupos políticos esta tarde. Yo me quiero quedar con algunos de los datos que usted dio hoy, que son 471 las carreteras que tiene el Gobierno del Principado de Asturias que mantener y conservar en Asturias, en nuestra comunidad autónoma, con más de 4.000 kilómetros, que tenemos una orografía muy complicada, y eso no nos lo tiene que decir, lo sabemos todos dónde vivimos, y que, por lo tanto, la gestión de esta red es muy compleja. Y hablaba el portavoz de Podemos decía que usted habló de gestión mixta. Yo no sé si habló de gestión mixta. Usted lo que habló fue de una gestión con medios propios, auxiliada en momentos puntuales por recursos externos. Si a eso se le llama privatización, bueno, pues ellos tienen otra forma distinta de entender esto de la gestión de la que tenemos el común de los mortales. Se habló de que hay 372 personas que están adscritas al servicio y 308
concretamente adscritos al servicio de conservación. No voy a hablar de las zonas geográficas en las que están distribuidos porque ya le avisaron que será otra comparecencia y además porque creo que cuando no se quiere entender, pues no se va a entender. Da igual, repito, lo que se diga. Se hablaba aquí, por ejemplo, de un ejemplo que demuestra el desconocimiento muchas veces de los temas, pero que da igual, vamos a decirlo porque seguramente hay que apostar porque todo se está haciendo mal, ¿no? Cuando decían que a Cabrales iba el mantenimiento, la gente que estaba de mantenimiento en la brigada de Llanes, también puede ir la de Cangas, que está mucho más cerca. O sea, quiero decir que hay que decir algo y entonces se dice, ¿no? Y me quedo con que en estos 65 días del primer trimestre hubo más de 1000 incidencias y que todas ellas se hicieron o se solucionaron de forma efectiva. Que se habla de un parque móvil y habla el Partido Popular de un parque móvil con vehículos de los Picapiedra. Bueno, pues eso puede ser la opinión del portavoz del Partido Popular, pero de los 200, si tenemos 202 vehículos en el parque, 165 dedicados a conservación y solamente se encuentran parados en estos momentos 3 camiones de brigada, 6 camiones de apoyo y 4 máquinas, el ranking de averías tampoco es tan elevado para un parque, o cuando menos la gente que conozca los parques móviles de maquinaria, cuando pasan de los 100 vehículos y con este porcentaje de averías, a mí no me parece, a nuestro grupo no nos parece excesivo. Evidentemente, lo ideal sería que no estuviera ninguno estropeado, pero bueno, también cuando la maquinaria trabaja es lógico que se pueda estropear. Después se duda de la seguridad. No sé si en algún momento o en algún caso muy puntual, como usted dijo, pudo haber algún vehículo que no cumpliera con las indicaciones de seguridad prescritas por ley. Pero todos pasan la ITV, que yo sepa, la ITV pertinente, todos los vehículos la pasan. Por lo tanto, no podemos venir desde este Parlamento a poner en duda la seguridad de la maquinaria y de los vehículos. Y parece que hay un parque de maquinaria donde todos los vehículos son de hace más de 20 años. Usted nos ha dicho que solamente hay 4 de los 28 de los camiones que se dedican a conservación de más de 20 años, que todos los demás tienen menos de 10 años. Por lo tanto, los datos son los que son, pero no son alarmantes en ningún momento como para decir que esto es una catástrofe. Y repito, creo que es el caso Belis que necesita, en este caso, Podemos y que bueno, a partir de ahí se va a degenerar en una serie de actuaciones que ya las estamos viendo en esta tarde. Nos decía el Partido Popular que la gestión socialista en mantenimiento y conservación de carreteras era muy mejorable y hablaban de que estaba obsoleto. Y nos mandaba que se leyera desde la Consejería el manual básico de este área. No sé si hay un manual básico de este área. Yo, en todo caso, al Partido Popular le diría que lo mandara a leer también al Gobierno de España por la conservación y el mantenimiento que se hace de las carreteras del Estado en nuestra comunidad autónoma. Cuando menos, a mí me parece bastante osado por parte del Partido Popular que con el sistema de mantenimiento y conservación que tiene el Gobierno de España en Asturias nos venga a criticar la conservación y el mantenimiento por parte del Principado de Asturias. Y la Ley de Contratos del Sector Público, pues tal parecía en la intervención del portavoz del Partido Popular que el Gobierno de España lo hacía por los contratos menores que se hacían desde Asturias. Me imagino que la hizo por otra razón, que no fuera solamente el caso del Principado de Asturias. En todo caso, yo quiero terminar, como terminó el propio director general, diciendo que el objetivo del Gobierno de Asturias y de esta Dirección General y de esta Consejería es el mantenimiento de las carreteras asturianas en las mejores condiciones de viabilidad posible. Para ello, el actual sistema de gestión, nosotros entendemos, y de conservación y mantenimiento de las carreteras, basado en medios propios y auxiliado por medios externos, entendemos desde nuestro grupo político que es equilibrado y es el correcto en esta situación. Y en este sentido quiero destacar, como ya hizo el propio director general, la entrega del personal y la profesionalidad del personal que se dedica al mantenimiento y conservación de las carreteras, tanto de las brigadas como de los servicios centrales. Y termino
diciendo que efectivamente la prórroga presupuestaria supuso un enorme perjuicio no solamente para este servicio, sino para todos los servicios del Gobierno del Principado, en este caso, de cualquier Gobierno que tenga que trabajar con una prórroga presupuestaria. Y termino, y lo digo con ironía, porque la última vez que lo dije hubo grupos que no entendieron la ironía. Ya adelanto que es ironía. Y termino, como digo, diciendo que agradezco mucho a los grupos políticos cuando ahora tienen tanta preocupación por el presupuesto en mantenimiento y conservación de carreteras, en las negociaciones de presupuestos el aumento de partida que pedían todos ellos en la negociación del presupuesto. Y lo digo con ironía porque ninguno se acordó de que existen 308 personas que se dedican a trabajar en Asturias en conservación y mantenimiento, que no sé, seguramente es poca la plantilla. Si fuera más, pues mejor. Pero nadie se acordó en la negociación de los presupuestos, ni tan siquiera en el crédito extraordinario, de que se aumentara la partida concretamente para estas personas, en material y en el número de efectivos. Muchísimas gracias. Gracias, señora portavoz. Señor Pertierra, tiene un turno de 5 minutos si desea hacer uso de él para cualquier precisión o aclaración. Bueno, yo sencillamente agradecer un poco la oportunidad en esta comparecencia de hablar del tema de la conservación de carreteras, suscribir las últimas palabras de la portavoz del Grupo Socialista, especialmente en lo relativo a que nuestro objetivo es el mantener la red de carreteras del Principado en unas condiciones adecuadas de vialidad y que eso lo hacemos, insisto, basado fundamentalmente en los medios propios de conservación auxiliados en labores extraordinarias o cuando no sean los más adecuados en medios externos. Y insistir una vez más en que el tema de la propuesta de la remodelación de los equipos de las brigadas de conservación es una propuesta técnica que no es definitiva porque va a ser analizada jurídicamente por la Dirección de la Función Pública y en ese momento, pues con los retoques o los matices que se consideren oportunos, pues ya consistirá una propuesta ya real que será objeto de análisis y negociación en las instancias debidas. En modo alguno constituye una propuesta definitiva. Nada más. Muchas gracias.